Bienvenidos, vamos a continuar desarrollando estos videotutoriales donde la finalidad de hoy día es que ustedes puedan aprender a cómo convertir una variable cuantitativa de tipo continua, convertirla a una variable cualitativa de tipo categórica. Para eso vamos a tomar en ejemplo esta misma base de datos y vamos a tomar la variable índice de masa corporal, que es la que vemos acá. La ventaja de JASP para poder nosotros convertir una variable continua a una variable categórica, la ventaja de JASP es que nos permite poder abrir la base de datos en la cual nosotros importamos este archivo. Entonces, haciendo doble clic en cualquier espacio de los que tenemos acá, nosotros entonces podemos abrir esta base de datos. Entonces hacemos doble clic. Y aquí entonces se nos abre automáticamente en el Excel la base de datos que nosotros podemos trabajar. Entonces, sobre el Excel, que es este archivo que está delimitado por coma, tomamos esta variable y de esta variable aquí en el Excel podemos transformarla a una nueva variable que sea más bien categorizada. Entonces el IMC tenemos que recordar que buscando acá en cualquier índice, bueno, está lleno de lugares donde están los valores, hay distintos tipos de categorías. Vamos a ocupar esta, que es la más simple, para que sea ejemplificado en este tutorial. Ya entonces tenemos que el índice de masa corporal puede tomar un rango de valores. Por ejemplo, puede ser menor a 18.5, lo que nos quiere señalar aquí que todos los valores del IMC que estén bajos a 18.5 toman la categoría de bajo peso. Entre 18.5 a 24.9 toma la categoría de peso normal o normopeso. Todo lo que son entre 25 a 29.9 son sobrepeso y mayores a 30 tienen esta categoría de obesidad. Entonces, tomando estos valores, este ejemplo, vamos en el Excel. Sobre esta base de datos vamos a convertir una nueva variable. Entonces voy a crear una nueva variable acá al lado. Voy a poner insertar. Sobre esta variable, acuérdense, en la primera fila siempre tratamos con los nombres de las variables. Entonces en este caso voy a poner el mismo IMC. Voy a colocarle que es la categoría. Voy a ponerle IMC-cate. Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran. Y ahora entonces en el Excel nosotros vamos a ocupar una función que nos permita entonces a todas estas variables que le ponga una categoría. Ya vamos a hacerlo automáticamente, que nos ponga la palabra, la condición que representan cada uno de estos valores. Para eso entonces apretamos sobre este valor, esta casilla debajo de la variable, y apretamos aquí donde dice función o insertar una función. Se nos abre esta ventana. La función que vamos a utilizar va a ser la función si. ¿Ya? Ahora, si ustedes no le aparece acá, pueden ustedes colocar aquí en categorías, colocan todo y buscan la función si. ¿Ya? Entonces aquí está la función si y la vamos entonces a aceptar y la vamos a insertar. Si se dan cuenta, aquí aparece la función igual, si y dos paréntesis. ¿Qué es lo que hace esta función? Le vamos a colocar aquí un valor lógico, que le vamos a agregar aquí el rango, el intervalo del IMC, donde le vamos a poner el valor, es decir, si cumple con este valor, le va a poner la categoría. Entonces aquí le vamos a dar la condición. Por ejemplo, esta persona que está en 29.4 es una condición de sobrepeso. Entonces vamos a colocarle el rango, el intervalo, y si este valor coincide con la prueba lógica que nosotros le vamos a insertar, entonces va a aparecer acá al lado con la etiqueta de sobrepeso. Ahora, si se dan cuenta, aquí tiene que asumir un valor lógico, pero para poder señalarle un rango, un intervalo de valor, vamos a utilizar otra función sobre esta misma, y que es la función i. ¿Ya? Esta función i nos da un rango, un valor 1 y un valor 2, donde nosotros podemos tomar este rango. Ahora, si no la aparece acá en la función i, van a más funciones, seleccionan aquí en categorías todo y buscan por lo tanto esta función i que está al final. Entonces nos señala aquí que va a tomar un valor lógico 1, un valor lógico 2, que va a ser un rango
de la variable IMC, y sobre esa variable entonces después la vamos a categorizar, a ponerle la etiqueta. Entonces apretamos aceptar. Entonces sobre ese valor, en este punto, le vamos a agregar por lo tanto el valor lógico 1. Entonces si nos recordamos, vamos a colocarle todos los que son menores a 18.5. Van a tener la categoría de bajo peso. Entonces, acá vamos a ponerle un valor. Por ejemplo, le voy a colocar el valor lógico 1. Seleccionamos la casilla. Luego le colocamos todos los valores de la casilla que seleccionamos que sean menores a 18.5. Y el valor lógico 2 le ponemos que la misma casilla tome valores superiores que sean mayores a 0. Ya. Una vez que tenemos esto digitalizado acá, podemos entonces ahora volver a la función anterior. Para eso entonces pinchamos donde dice sí. Una vez que hicimos clic en la palabra sí, volvemos y ahí entonces la prueba lógica debería quedar la función. Ahora, sobre esto entonces le vamos a poner que ese intervalo, ese rango, es bajo peso. Ya lo tenemos listo, pero para poder continuar ahora con las demás categorías es necesario entonces hacer clic donde dice valor sí falso para continuar. Entonces sobre esta misma función que estamos creando le volvemos a repetir este paso. Entonces vamos a agregarle la función sí nuevamente. Ahí nos aparece entonces esta función sí. Sobre la prueba lógica le vamos a agregar la función i. Y ahora entonces le vamos a agregar esta función que se llama normopeso, que toma valores entre 18.5 a 24.9. Entonces colocamos acá que el valor, que en este caso es la casilla de al lado, ¿no es cierto? Lo colocamos entonces, ese valor va a tomar valores, va a ser entre 18.5 hasta esa casilla con el valor que sea menor a 25.5. Pero aquí en este caso, perdón, 25. ¿No? Ahora, en este caso el valor, el 18.5, tiene que ser considerado. Entonces le vamos a colocar mayor o igual a 18.5 y menor a 25. Para que no considere el 25, sino que hasta el 24.9. Luego, una vez que tenemos esto, entonces volvemos ahora al segundo sí, apretamos sobre ese valor y volvemos atrás. Entonces la función que acabamos de crear con la función i queda acá, y ahora le señalamos que si ese valor toma entre esos valores, entonces que sea verdadero, y le ponemos entonces la categoría que sería aquí normopeso. Ahora continuamos, nuevamente hacemos clic acá. Vamos a agregar nuevamente la función sí para continuar con la próxima categoría. La próxima categoría es de sobrepeso, que toma valor entre 25 a 29.9. Entonces sobre esta casilla nuevamente vamos a agregarle la función i. Entonces nuevamente seleccionamos la casilla. Señalamos que ahora los valores son de mayor o igual a 25, y luego tenemos entonces hasta el valor de la casilla que sea menor a 30. Ya, entonces sobre este valor entonces volvemos nuevamente sobre el tercer sí. Ya, entonces sobre este valor que acabamos de realizar, le vamos entonces a colocar la categoría entonces de sobrepeso. Aunque aquí a mí se me coló un sí más, si se dan cuenta. Bueno, capaz que en realidad hay que tener cuidado con volver a repetir dos funciones distintas. En este caso habría que borrar después el sí, pero como ejemplo, para continuar, vamos entonces a señalarlo ahí, y nuevamente ahora le agregamos otro valor
¿sí? Entonces ahora le agregamos sobre esta casilla la última categoría con la función i. Entonces tomamos el valor de la casilla y ahora le señalamos que lo que estamos creando es ahora la obesidad, que tiene que ser mayor a 30. Entonces volvemos, colocamos el valor de la casilla, ¿cierto? Y ahora mayor o igual a 30. Que el otro valor lógico sea entonces el valor de la casilla. Y le colocamos aquí un valor alto, entonces que sea menor a 70, supongamos. Ya, entonces, volvemos sobre este valor sí. Y aquí le colocamos entonces la categoría de obesidad. Ahí quedó entonces. Voy a apretar aceptar, aunque por lo visto no va a reconocer bien porque quedó con un sí más. Entonces voy a tratar de borrarlo acá. Ya veamos entonces si funciona. Ya ahí tomó entonces, si nos damos cuenta, 29.4 con la categoría de sobrepeso. Entonces, si nos damos cuenta, quedó bien seleccionado. Ahora, para que esta función corra con todas las demás valores y los categorice, entonces hacemos doble clic donde aparece aquí el símbolo de un más en la esquina inferior derecha de este rectángulo. Hacemos doble clic y automáticamente entonces nos categoriza. ¿Ya? Ahora, para tener seguridad, por ejemplo, si nos consideró el 18.5 como bajo peso o el 18.5 como normo peso, entonces vamos a colocar aquí en el modo ejemplo 18.5 y veamos qué nos considera. Nos considera como normo peso y eso está dentro de la categoría de peso normal. Y eso nos señala entonces que quedó bien realizada la función. ¿Ya? Porque si recordamos la función, acá señalamos hasta, o sea, menor a 18.5. No considera este valor de 18.5, sino que hasta el 18.49. ¿Ya? Eso para que lo considere. Por eso es importante señalar el mayor o el mayor igual o el menor igual o el menor. ¿Ya? Esto más que nada a modo de ejemplo. Ya, entonces aquí lo vamos a eliminar. Entonces miren, si se dan cuenta ahora tenemos esta variable. Pero para que esto se vea reflejado ahora en la nueva categoría acá en JASP, nosotros sobre esta base de datos tenemos que ahora hacer clic en guardar. Cuando guardamos, una vez que ya dice que está guardado, volvemos a JASP y acá entonces nos damos cuenta que al final de esta variable aquí va a estar la nueva variable categorizada con la que nosotros acabamos de crear en el Excel. Entonces aquí está la categoría, ya la reconoce. Entonces así es, son los pasos para poder crear una nueva variable.